estabas esperando. Cinema Station. Las películas. Los directores. Sus guionistas. Los actores. Sus storyboards. Los detrás de cámaras. Las luces, la fotografía y todo el andamiaje del cine. Solo aquí, en Cinema Station. Conducen Sergio A.M. y Melanie de la Rosa. Cinema Station, la casa del cine. Hola amigos de Cinema Station, junto a Melanie de la Rosa, Sergio A.M. Hoy tenemos, San, te saludo, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias. San, hoy tenemos una película Babylon, una película que para mí fue destrozada por la crítica. En realidad, para mí la obra cinematográfica, para mí tiene muchas cosas interesantes, muchas cosas que quizás ya la gente ha visto acerca de Bollywood, pero en realidad sí hay partes que son clichés, sí, cuando es muy difícil tratar de controlar algo que no es cliché cuando se trate de cine dentro del cine, que era la temática de los años 20 y de los años 30, San. Pero personalmente, ya te voy a dar el cambio, pienso que la película fue destrozada por la crítica. En realidad, Babylon para mí tiene muchas cosas que rescatar. ¿Cómo la viste tú? Dentro de mi concepto hay pocas películas que realmente integran cine dentro del cine que yo digo me encanta. O sea, la verdad casi que todas son porque es mostrar en cine como una narrativa cinematográfica normal cómo se hace cine. Y es como, listo, ¿cómo hacemos que esto no parezca un documental, sino ponerle un poquito de narrativa, ficción y así, ¿no? Entonces aquí siento que la verdad yo me emocioné mucho, obviamente hay mucho cliché, trataba de conectar con los personajes, fue muy fácil, no tengo que yo imaginarme pues ser un actor o en los años 20 ni nada, pero a ver, son personas con sueños, personas que ahí pues se toca un poco la psicología de cada uno y lo chévere que es que digamos uno como está en el medio de la parte de producción y eso, toda esa evolución del cine es lo que realmente también impacta mucho en la cinta. Y listo, o sea, fue una propuesta un poco larga, pero la verdad, el tema de formato largo, la verdad a mí ya no me está molestando porque creo que lo han sabido manejar, no todas, pero pues la verdad, o sea, para no entrar en detalle, porque pues la idea es pues hablar un poquito de todo, no fue cansona, no fue aburrida, o sea, al contrario, yo creo que la narrativa iba tan rápido que yo dije, wow, ¿en qué se van a ir estas 3 horas? Porque va todo rápido, pero entretenida, la verdad. Correcto. A pesar de que es una película de más de 3 horas de metraje, en realidad su montaje y su desarrollo de su hilo narrativo, ese hilo pues argumentativo que goza el cine, pues dio el pie o el punto de partida de que así fuese el ritmo de la obra cinematográfica. Yo quiero tocar 2 punticos. Ojo, lo que voy a decir no quiere decir que los demás actores o los demás artistas o estrellas no estuvieron al nivel, pero a mí me dio la sensación que la niña Margot Robbie y el señor Brad Pitt, ellos como que se aprovecharon de ese personaje, lo hicieron suyos ambos y se divirtieron ser Jake y... Uy, se me escapó el nombre de la niña Margot Robbie. Nelly. Muy bien. Entonces, Nelly. Entonces lo disfrutaron, o sea, eso fue lo que yo pude percibir. Y lo que tú decías es muy cierto, ese ascenso vertiginoso de ambos y cómo cayeron y como en picada, como cuando bajan los cocos de las palmeras, así cayeron, pero era la época que es muy conocida por todos los cineastas y por todos los que están inmiscuidos en el cine en cuanto a esa época de excesos, esa época de muchas fiestas, a esa época de sustancias alucinógenas y todo lo demás que conocemos.
pues en realidad el más fuerte en cuanto a pensamiento es quien se mantiene o es quien se lograba mantener. Y nuestro hermano latinoamericano se mantuvo durante un tiempo, si no fue por la jugada del dinero falso, pero escaló hasta lo más alto, y esa escena, voy a dar un spoiler, yo no suelo dar spoiler, pero para adentrar a las personas, a los suscriptores, a quienes nos acompañan desde las plataformas digitales de podcast, la escena del elefante en la camioneta, en el camión, eso fue algo fantástico en realidad. Lo mismo que cuando le delegaron pues la función de controlar a los extras, como tomó el arma y disparó y empezó a decir las cosas. Me pareció fantástico. Sí, o sea, cada personaje evidentemente está bien construido, para mi parecer. Sí, hay clichés. Uno de ellos es el tema de pues escalar hacia el éxito y luego perderse en el camino y terminar en un destino fatal. Eso pues sucede en películas, sucede en la vida real. Es algo, y ya depende cómo el director quiera emitir ese sentimiento, porque bueno, de pronto alguno que otra persona sabía lo que iba a pasar, sabía que pues esta chica con, digamos, sed de fama, que es muy talentosa, o sea, la película es muy talentosa. Pasa, por ejemplo, en la historia de Marilyn Monroe, que también, pues, no tenía recursos, no tenía cómo, tenía un excelente talento, pues tuvo ayuda externa y todo lo demás, pero al final terminó en el mismo destino, o sea, algo, pues, digamos, traído por malas decisiones e incluso los mismos vicios. Pero, digamos, el destino del personaje que hace Brad Pitt, que es Jack Conrad, es algo también un poco que he visto, por ejemplo, en las películas de Nace una estrella. Uh-huh. Ese destino del personaje que es súper exitoso y ya pasa el tiempo, evoluciona la industria, el comercio, todo, y ya queda como obsoleto, porque pues ya su digamos, su propuesta de valor ya no está generando ese valor, y ya vienen otras personas que pues ya pues empiezan a ser más visibles y así. Entonces ya pues termina por un destino, pues yo analizaba mucho, y es el tema de listo, cuando pues una persona ha llegado a su tope, ha cumplido todo lo que quiere, ha hecho lo que quiera, ¿qué más sigue? Por lo general pues ese es el final que pues cinematográficamente nos muestran, pero digamos el destino o la historia que para mí me pareció un poquito más original fue la de este chico, se me va el nombre, el mexicano. No lo retengo ahora tampoco. Sí, vamos a buscarnos para no quedarnos con la duda, pues. Exacto. Sí, fue una historia pues añadida, de pronto ese personaje que también tiene, digamos, pues dentro de sí la oportunidad de crecer dentro de la industria, dentro de lo que más le gusta, pero pues teniendo ciertos límites, de pronto por el hecho de que era inmigrante o que no tenía mucho conocimiento, o estaba ahí pues, pero estaba dispuesto a todo, y mira que creció bastante, y puede que fue el único que realmente tomó una conciencia y dijo no, pues ya, tocó rendirme, tocó buscar una estabilidad mejor y quitarme o salirme de esta gran Babilonia, que es a lo que pues quieren hacer alusión a Los Ángeles o el Hollywood y esto. Y la verdad pues sí, fue una de las historias, digamos, que más, pues fue más real, o sea, todas son reales, pero una que realmente tuvo un destino distinto, que me parece un poquito, pues, dentro de la originalidad del cine, pues, que no terminara como los demás. Vamos a hacer un desglose, ¿de acuerdo? Para pues ir adentrando a quienes no han visto la película. Quienes ya la vieron, pues, saben de lo que vamos a hablar, y los que no la han visto, pues también ya los vamos a adentrar. Es decir, yo ahorita dije Jake y es Jack Coltrane, ¿verdad? El papel de Brad Pitt, gracias por
por la aclaración. Nelly, Margot Robbie, Jack Contrey es Brad Pitt. Nuestro amigo mexicano, no recuerdo cómo era el nombre del Manuel Torres. Manny. Él recuerda que cuando le decían Manuel, él mismo decía Manny. Bueno, entonces ya tenemos 3 allí. Tenemos el trompetista, el jazzista, ¿lo tienes? ¿El nombre? Sí, Sid. Sí, muy bien. Entonces ya ahí tenemos 4 personajes centrales de la película y un quinto personaje que pasó a ser reparto, que es Tobey Maguire, lo que pues, podríamos decir hoy en día un mafioso, lo que podríamos decir hoy en día un gángster, un taqueto, como le quieran llamar en Colombia. Entonces, vamos a desglosarlo desde la parte de vista de la psiquis del personaje de cada uno de ellos. Jack Contrey, muchos matrimonios, sentimentalmente inestable, se creía y era, porque así lo era o así lo fue, el eje central de las fiestas de etiqueta y de gala en ese Hollywood que le llamo Bollywood, de los años 20 y 30, como decía Melanie anteriormente. Nelly, cuando alcanzó la fama, era una actriz empírica, o fue una actriz empírica que tenía talento, como lo dijo Sam ahorita, y en realidad Margot Robbie para mí es muy talentosa. Más allá de que la quieran ver como la chica sexy y todas esas cosas, para mí ella es demasiado talentosa. Ella tenía una particularidad que lloraba por un ojo, con las emociones las pasaba como un torbellino. Eso le gustaba a la directora de las películas para la cual ella trabajaba. Alcanzó la fama también, pero ya ahí vamos viendo otros traumas psicológicos. Nuestro amigo Sid, jazzista, trompetista, no sé si es trompeta, los músicos me lo van a aclarar, o si es un trombón, no entiendo mucho de esto. Hubo un acto de discriminación acerca de que no, los otros músicos se ven mucho más oscuros. Toma, le dieron betún negro para que se aplicara. Y dentro de su psiquis, dentro de su perfil psicológico, era muy introvertido, era muy tímido. Entonces, cuando se dio cuenta de que todo ese mundo, todo ese universo lo estaba succionando, lo estaba adhiriendo a él, dijo, no, esto no es lo mío, me voy. O sea, prefirió la tranquilidad de cualquier cosa ante la fama. Y Manny, nuestro amigo Manny, lo que decía Sam, el deseo, las ganas de triunfar, de salir más allá adelante, de ese sueño americano que en realidad no existe. Cuando vayan a los Estados Unidos, el sueño americano es el que les cae cuando vienen en el tren antes de que tengan auto allá. Entonces así lo vivía Manny. Entonces Manny era un tipo muy inteligente, muy centrado, y que se dejaba llevar algunas veces por cosas que le gustaban, por ese amor no correspondido hacia Nelly, porque la ayudó hasta donde más pudo. Y entonces cada uno de estos personajes que hemos mencionado dentro de Babylon, pues tenían ahí su toquecillo o su porcentaje mínimo de algún trauma psicológico o de algún trauma personal. Entonces, eso que estamos contando dentro de las excentricidades y dentro de esos excesos hicieron del clímax de Babylon algo fantástico. Y para mí, Sam, personalmente, haberla rodado a color, para mí fue fantástico. Más allá de que en blanco y negro es arte, se logran ver los matices, pero para mí fue fantástico. Para mí fue un acierto poder rodarla a color. Creo que Sam Mendes, su director, y Sam Mendes tiene una cantidad de películas fantásticas. Entonces, no es Sam Mendes, es Chaylos, creo, el director. No recuerdo el nombre, David Chaylos, algo así, creo que es el director de Babylon. No lo tengo muy claro, pero tiene unas películas impresionantes. Dije Sam Mendes porque me estaba viendo una película de Sam Mendes. Es Damien Chazelle. Damien Chazelle, ¿cómo sería el apellido, Sam? Chazelle, creería. Exactamente. Y para darte el cambio ya, el ambiente. Tiene buenas películas. Uy, sí. Demasiadas buenas películas. Lo interesante de este director, por ejemplo, la puesta en escena de La La Land, que fue una buena película, es cómo lleva la pantalla a las situaciones. Entonces, en Babylon, por ejemplo, o sea, es como si fuera teatro, pero en el cine, pero pues no tan teatro. Entonces, habían escenas que, por ejemplo, no sé, una persona que lo mira y dice, bueno, ¿cuál es la necesidad de poner estas escenas? ¿Cuál es esta necesidad de mostrar tanto esto? Por ejemplo, la de la grabación de la escena sin fin, que pasaban como miles de cosas y no podían terminar. Aire, ¿recuerdas? No había aire acondicionado. Exacto, o sea, esa escena para mí fue muy importante porque es el salto de estar en un set
o sea, no en un set, porque antes pues sí, se le decía set y todo, pero en la primera puesta, en donde, digamos, Nelly hace su casting, que al mismo tiempo pues ya está grabando, porque es la primera vez que la ven, hay un ruido, o sea, todo está un desorden. O sea, para mí la descripción de esa forma de hacer cine era que el séptimo arte era muy temperamental. Era el director, era la persona más estresada, bueno, lo es actualmente, pero pues ya se divide en muchos cargos y ya no hay un desorden, pues ya depende de la administración, pero digamos que antes hacer cine, aparte de que se sentía que uno lo hacía con las uñas, era como, no, tenemos que buscar esto, tenemos que buscar aquello, tenía que estar esto listo, entonces la recocha, el desorden, el ruido, los actores ni siquiera eran como así actores, o sea, estaba como el estelar y ese era el main, pero los otros eran como, bueno, tú ponte a hacer y tal, haz esto y listo, hablamos en la escena. Entonces ya pasaron un periodo en donde ya Margot pues toma un poco más de experiencia y ya el cine está dentro de sets, ya no al aire libre, sino sets de escenas pues cerradas, en zonas cerradas, en donde el tema del sonido es muy importante porque ya el tema de la grabación no se hace igual, un proceso distinto en donde ya pues tomar el sonido por aparte, la imagen, entonces toda esa parte meticulosa de grabar una escena y toda, digamos, no el estrés detrás, sino todo lo que había que pasar por eso, y mostraron todos los posibles problemas que puede surgir en una grabación de esas, que de hecho pues actualmente es un poco similar, porque pues sí, en edición uno trata de que realmente el sonido sea nítido, o sea, que todos los factores se vean impecables. Entonces es chévere cómo lo muestran, cómo se tomaron su tiempo para representar cada una de esa parte, y el final de esa escena en específico es como wow, como el detonante, lo que tenía que pasar, lo que le pasó aquí al amigo, para no dar spoilers, pero es como, no, o sea, dentro de toda la realidad que quieren mostrar, ponerle un poquito de ficción y aparte drama. O sea, una sola escena te combina todas esas emociones. Y sí, y así pasa en otras. O sea, había algunas que yo sí decía como, bueno, ¿cuál era la necesidad de mostrar, no sé, la escena de la serpiente? Pero luego uno analizaba y es como, esa va un poquito más ligada a la psicología del personaje de Margot, de Nelly en sí, en donde tenía un cierto conflicto interno sobre cómo la veían las personas y llegó a recurrir a una escena como esa. Entonces, nada, o sea, para mí cada cosa que está en pantalla tuvo una razón de ser. Sí, fue larga y parte de la mala crítica fue por eso, pero es que tienen que aprender a disfrutar pues todo el proceso de lo que te muestran. Sí, o sea, si yo ya sé que una película de 3 horas probablemente no va a tener muchos diálogos, y si los diálogos y si usan muchos diálogos es como una espada de doble filo para la película. Entonces tratan de ser como muy visuales. ¿Ya? Entonces eso aquí también pasó mucho. Totalmente. Me gustó las mansiones donde llevaban a cabo las fiestas, donde vivía Jack, digamos la cara opuesta donde vivía Nelly con su padre, antes pues de alcanzar esa fama efímera que tuvo, de dónde venía Manny, sus orígenes, de dónde procedía, y que posteriormente pues va con parte de su familia a mostrarles dónde trabajó en algún tiempo de su vida. Y pues en realidad trayéndolo al tiempo presente como de esas estrellas cinematográficas que brillaron en Hollywood, en el Hollywood que conocemos actualmente, y que ya no están porque decidieron apartarse o por alguna mala pasada de la vida. Pues lo veo así, de esa manera, lo veo así, lo que nos mostraban ahí, lo que nos enseñaban dentro de Babylon, como lo decía Melanie, una gran Babilonia, pero una gran Babilonia que es
que es como una avalancha de todo, de bueno y de malo, una avalancha de todo, y que como lo decíamos ahorita, el más fuerte pues era el que se iba a mantener allí. Pero más allá de todo esto, me gustó mucho la forma en que Damien Chazelle nos acercaba o nos adentraba acerca de la acción de la película, con sus tiros de cámara, con su planimetría, con esos cortes que hacía a la vez exacto, teniendo en cuenta si era una escena cómica, si era una escena dramática, si era una escena de acción. Me gustó cómo manejó eso. Y es verdad lo que dijo Sam en cuanto a la duración, en cuanto al tiempo. Pues cuando uno ve dentro de la sinopsis, de lo que leo, de la información que tenga de una película tan larga, uno tiene que darse la oportunidad de poder observarla, a ver qué hay dentro de esas 3 horas. Y insisto, Sam, reitero, creo que la crítica fue mordaz, la despedazó a la película, a Babylon. Y pienso que Babylon tiene muchos recursos espectaculares, más allá de los actores que tuvieron dentro de ese elenco, dentro de ese cast, todos de primer nivel, y las interpretaciones o las personificaciones de cada uno de ellos en sus roles fueron fantásticos. Todo eso estuvieron fantástico, pero yo me quedo con estos dos, con Margot Robbie y me quedo con Brad Pitt. Lo que yo veía de sus interpretaciones, de sus estelares, es que lo disfrutaron del papel, disfrutaron del rol que estaban haciendo, y eso me gustó muchísimo, al igual que la música. Imaginemos que era la época del jazz, del blues, imaginémonos eso, y los vestidos, los trajes de etiqueta en las noches, y obviamente las cosas excéntricas, que cuando las personas apilan demasiado dinero, ya no saben qué hacer con el dinero. Entonces todo eso nos enseñan, todo eso nos lo muestran ahí, y para mí fue una gran apuesta, más allá del tiempo de duración. El auto clásico en el que él sale por el desierto, me encantó esa escena, la forma como tomaron el plano, cómo hicieron la fotografía, eso me gustó muchísimo. En realidad estuvimos frente a una película, no vamos a decir diferente porque no lo es, pero estuvimos frente a una película que fue muy divertida, muy entretenida, y que también tuvo su toque dramático en cuanto a los desenlaces de cada uno de los personajes de Babylon, Melanie. Sí, concuerdo totalmente, y la verdad lo que realmente también llama la atención, no solo digamos la narrativa de los personajes, su desarrollo en sí, es tener como un abrebocas de lo que realmente era el cine en ese entonces, para que la gente realmente pueda apreciar todo el proceso de evolución que tuvo el cine y que constantemente está evolucionando. Cómo pasó todo el tema de que, listo, va a ser un poco confuso ver en pantalla una película a color cuando realmente lo que están haciendo es una película blanco y negro. Y en ese entonces la película blanco y negro ni siquiera tenía toda esta fusión de audio y sonido. Entonces es chévere como muestran, digamos, la escena en donde Margot está llorando, o sea, primero cómo hacen la puesta en escena de el actor, de listo, haz esto, haz aquello, y el actor cede y lo hace muy bien. Aparte, luego cuando ya listo, corte, se imprime, todo el tema de de la edición, cuando ponían, digamos, los textos, porque pues la película era muda, entonces ponían los textos como en un slide aparte, cómo lo hacían a mano, cómo lo reproducían en sí dentro de la película. Y recuerdo que la chica, se me olvidó, la que es asiática, sí, ella estaba pues incluida en ese proceso, y cogían la película, o sea, la película en sí, o sea, el acetato, ¿no? Entonces, todo ese proceso es muy chévere de mostrar y decir, bueno, mira, así se hacía en las primeras películas. Luego, al final, que fue lo más importante, o sea, para mí, el personaje de Manny, al final que estaba llorando, yo sé que de pronto era un tema de que se acordó de Nelly, pues la vio, pero para mí, o sea, quiero pensar que parte de eso también fue estar impresionado por la evolución de que ahorita está en un cine, en una época distinta a cuando él trabajaba en cine, y las voces están incluidas en la película está a color, o sea, eran como los años 30 y pico. Sí, ya estaban en la década de los 30, sí es.
Sí, o sea, ya estaba el Technicolor puesto, ya, o sea, es casi igual a lo que está acá actualmente, o sea, la parte base, solo que pues obviamente la superedición y los efectos especiales, pues en eso no existían todavía, solo los efectos especiales no digitales, sino en lo que son las bombas, el fuego y así, entonces lo que se hace en set y ver esa evolución, o sea, para mí sí me llegó la impresión de wow, o sea, estoy trabajando de una forma y de pronto veo la evolución de lo que yo hago y lo que realmente me gusta. Y eso es impresionante. O sea, para mí esa escena, la verdad, si yo estuviera ahí, yo estuviera llorando, pero es por ver realmente esa evolución del cine. Y es chévere cómo lo muestran en esta película frente a todas las subtramas que tiene, que te conectan, y así es, mira, esto es cine. Así era hacer cine. Y la verdad, eso es lo que más destaco esta película. De pronto van a haber pues otras que también tratan de incluir el tema de evolución del cine dentro de sus narrativas, pero en un contexto más contemporáneo, la verdad a mí me encantó mucho. Sí, es cierto algo que dejé pasar de alto que Melanie explicaba anteriormente. Babylon se empieza a rodar desde el cine silente, es decir, el cine mudo, hasta llegar ya a los años 30, que es donde ya empiezan a hacer interpretaciones y pruebas de el cine sonoro. Entonces muchos de ellos fueron reacios al cambio, porque era algo que no estaban acostumbrados, pero algunos tuvieron el éxito, siguieron en el éxito y otros no. Pero en realidad Babylon para mí, para estudiantes de fotografía, estudiantes de comunicación social, producción audiovisual, cine, diseño, publicidad, es una película que les va a caer como anillo al dedo para reforzar esos conocimientos que están viendo dentro de la academia. En realidad para mí esta película no tiene nada malo, más allá de su duración, que no es ninguna adversidad, al contrario, la fortalece en todo lo que nos muestran, porque es lo que decía Melanie, la primera hora nos muestran Bollywood, como fue Bollywood en los años 20. La segunda hora en adelante ya es Hollywood como el que ustedes han visto, el que ustedes conocen a día de hoy. Entonces eso es algo que supieron manejar en cuanto a los tiempos de esas transiciones de lo que se estaba viendo ahí. A mí me pareció una película muy buena, una muy buena película, con una gran dirección, con un gran elenco, y yo me la disfruté, la verdad que me la disfruté. Yo la quería ver porque antes de que tuviera la oportunidad de verla había leído críticas donde la destruían y yo decía, no puede ser, yo tengo que verla para poder emitir un concepto, para poder saber si estoy de acuerdo o coincidía con la crítica o no. Y en realidad lo que vi me gustó mucho, pero me quedó una duda. Esto, bueno, ya este es el segundo spoiler que voy a dar, pero te la quiero preguntar. ¿De pronto estuviste mayormente concentrada que yo? ¿Fue hallada muerta a los 34 años? ¿Al final? Sí, era eso lo que decía, ¿verdad? Sí, 34 años. Pues podemos concluir pues a la narrativa que está implícita, pues el tema de cuando ella huye o se va, que la verdad esa parte psicológica sí es cliché, pero digamos que es lo más humano que hasta el momento se puede representar en pantalla, es el hecho de cuando una persona no se considera a sí misma suficiente. Exacto. Y cree que ha hecho mucho daño a otras personas, y cuando ya sabe que, digamos, tiene el apoyo de una persona que tiene pues sentimientos puros, simplemente se sienten peor. Sí, no pueden estar en esa situación, no pueden aceptar que realmente pues la vida le puede dar una segunda oportunidad, y terminan huyendo, o terminan pues como el destino aquí de Jack Conrad. Pero sí, en temas, digamos, de la crítica, ahorita pues vamos a ver el score en Rotten Tomatoes. Lo chévere que decía el director era que él se sentía bien, o sea, él se sentía feliz, él se sentía que realmente la producción dio, y fue más por el tema de tener una audiencia dividida. Y creo que es un pensamiento interesante, porque listo, o sea, yo sé que uno no puede contentar a todo el mundo, y a veces la generación actual que te da el 100% de todo, tampoco son géneros que pues le gustan a todo el mundo, o son un poco más comerciales. O sea, las películas comerciales son las que tienen mayor score, y
o son de superhéroes o cosas así, entonces, o en donde más se ve el uso del VFX. Pero en caso en donde te están poniendo cine como arte, que es presentarte diferentes planos, diferentes iluminaciones, o sea, algo que realmente te diga, mira, esto es arte, esto no es solo efectos visuales que tú pones y ya, no, o sea, una narrativa o una semiótica dentro del cine. Entonces, a veces, y lo malo es que de pronto digamos que la audiencia vaya a perder ese sentido de identificar cuando, digamos, es cine, o sea, no digamos cuando es cine, sino, por ejemplo, que uno utilice, no sé, un filtro blanco y negro para representar escenas de recuerdo, flashbacks o escenas tristes, que es por, digamos, un recurso que se utiliza para identificar una escena en otra. Entonces, que ya ese tipo de mensajes o semiótica en el cine ya no se empiezan a interpretar bien, porque la gente está consumiendo muchas cosas de ficción, de que ya no te utilizan estos recursos. Pues no estoy diciendo que a futuro vayan a eliminar todos estos recursos visuales, pero es como la gente realmente debe consumir de varias cosas. Sí, debe ser totalmente crítico para decir esto es una película mala por esto o esto no gusta por aquello. Pero pues el tema de que dura 3 horas para mí no es una justificación de que sea mala, a menos que tú me digas duró 3 horas y la verdad fue súper aburrida, mejor dicho se pasaban hablando, no llegaban a nada, era como, no sé, leer un periódico con un súper texto y ya no pasaba nada emocionante, pero no pasa aquí. Entonces, no era aburrida, cliché sí, pero pues hay que hablar un poquito más del tema del cliché para que la gente entienda que es inevitable y que el cliché nunca se va a desaparecer, al contrario, va a ir evolucionando, pero sí, o sea, la cinta, pues para mí, y que esté de opiniones divididas, creo que funciona. Y es chévere cuando la audiencia dice no me gustó, o hay más audiencia, o doblemente pues está dividida, porque lo inspira a uno a verla. O sea, es como, ¿cómo así que es mala? O sea, déjame verla y a ver qué pasa. O sea, es muy de reto, ¿no? Y es chévere. ¿Y cómo estamos, Sam? ¿Cómo estuvo la puntuación de la película? Bueno, en comparación de las otras, que digamos todo el ciclo que hemos venido trabajando es la más baja, por la página tiene 56% y por la audiencia 52%. O sea, literalmente audiencia dividida. Y la verdad yo leía los comentarios y no era, o sea, cosas como no, que era aburrida, que pudieron haber experimentado un poco el tema de la analogía con Babilonia, y es como, a ver, o sea, pues el significado estaba, tenías que encontrarlo. Claro, total, porque los cineastas te presentan y lo que dice Sam, y tú debes tomar esa denotación y aplicarla para que vayas comprendiendo cómo se mueve todo. Sam, ¿comentarios finales? No, pues te los dejo a ti, ya que yo siempre digo los comentarios finales. Muy buen punto, Sam. Bueno, Babylon es una película que usted la puede ver a cualquier hora del día. Obviamente no la va a ver a las 9 de la noche. Recuerda que son 3 horas. Y con todo público, pues hay que ser sinceros, tampoco es para todo público. Exacto, no es para todo público. Así es que una clasificación. Pero todos deben verlo en algún momento. Exacto. Todo aquel que le guste el cine, que habla de Hollywood y todo lo demás, debe ver Babylon. Es una película muy realista, no nos vamos a decir mentira. Es una película que nos muestra los excesos buenos y los excesos malos, y que le muestra a las personas en realidad quién es cada quien dentro de las cosas que uno en el ámbito personal y de la vida va a tener que empezar a discernir acerca de las personas que están en el entorno laboral, que están en el entorno familiar y que están en el entorno de los círculos sociales de amistades. En realidad me gustó mucho, me pareció una muy buena película, y bueno, ojalá sigamos viendo cosas así, con un poquito más de sofisticación, con un poquito más de arte, como lo tuvo esta película, y que pues siga haciéndose buen cine, Sam. Esos son mis comentarios finales. Claro que sí. No, algo que se me olvidaba, la verdad es que pues por mí hablaría todo el día. Y el tema de los personajes en sí, o sea, sigo enfocada en esto porque la verdad es algo que llamó mucha la atención, el tema del desarrollo de los personajes, y es que
listo, no es un documental, te está mostrando pues la época, pero los personajes sí están basados en figuras de la época. Exacto. Entonces es fácil identificar que pues para hacer ficción la narrativa no está alejado de la realidad en pues, los personajes. Es decir, si existieron personajes como Jack Conrad, pues en internet salían de pronto un actor que se llamó John, se me fue el nombre, pues lo tenía, pero se me escapó. Pero personajes así que eran como adinerados, ya eran muy exitosos, mujeriegos y así. Entonces, aparte la chica que era criticada porque entonces si haces escenas muy vulgares, eres una cualquiera, entonces solo trabajas o sea, pues puedes hacer cualquier tipo de cosas para tener un papel y cosas así. Entonces, realmente esta comparativa le salió súper bien y escoger este casting también le salió súper bien. Entonces, nada, súper invitados. Muy bien. Junto a Melanie de la Rosa, Sergio AM, gracias por el apoyo. Los suscriptores, el número pues han ido incrementándose. De verdad que muchas gracias. Estamos trabajando, tratando de hacer cosas que les guste, cosas que sean del agrado y cosas que les permitan crecer en cuanto a otras ópticas cinematográficas. Nos reencontramos la próxima semana. San, amiga, gracias por ayudarme a desarrollar este episodio. Placer. Y nada, pues súper invitados. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.